A principios de este siglo, un grupo reducido de personas como Ilya Sutskever se preguntaban si las máquinas podrían realmente aprender. En ese momento no solo no podían, sino que ni siquiera existía ninguna seguridad de que alguna vez podrían llegar a hacerlo. Menos de 20 años más tarde, la popularización explosiva de modelos de lenguaje a gran escala como GPT-4, que en unos pocos meses se ha convertido en una de las aplicaciones web más visitadas del mundo, han demostrado, sin espacio para la duda, que las máquinas sí aprenden. Aprenden sin duda y lo hacen pensando y razonando a su manera, porque aunque sus mecanismos de pensamiento y razonamiento no totalmente, pero sí muy diferentes a los de los humanos, los resultados de sus mecanismos cognitivos son muy similares a los del hasta hace poco único ser con capacidades cognitivas complejas. El proceso de creación de estas máquinas pensantes ha sido tremendamente rápido, pero con unos pasos decisivos y bien conocidos que ya pueden empezar a analizarse con los ojos propios de un historiador. Ya hemos hablado de alguno de ellos. Vamos a centrarnos hoy en uno que muchos consideran como el empujón definitivo que permitió la aparición de los LLM, como la serie GPT o BERT. Hablamos de la publicación del documento Attention is All You Need por investigadores de Google Brain, presentación pública de la arquitectura Transformer para el trabajo con redes neuronales profundas. El gran paso que permitió el desarrollo especialmente de los LLM, porque en el terreno de los modelos generativos de imágenes es diferente. Porque también con diferencias de las que hablaremos, estos denominados LLM presentan una serie de rasgos comunes. Usan redes neuronales profundas. Se entrenan a través de una cantidad enorme de datos. Han transformado el lenguaje humano en un modelo matemático que utilizan para analizar y clasificar todos sus componentes, a los que denominan tokens, que convierten en números y a partir de ese análisis matemático extraen y comprenden sus patrones de comportamiento, que convierten en parámetros que le permiten a estos modelos llevar a cabo predicciones cada vez más precisas a medida que se van entrenando para la comprensión profunda del significado y para la creación de todo tipo de textos. En este proceso que intentaremos desentrañar ahora, el modo en el que los LLM piensan y razonan dentro de su mundo, que es el del lenguaje humano convertido en un sistema matemático en el que todas sus partes, los tokens, están profundamente relacionadas. Y estos modelos son mejores cuanto más profundamente hayan sido capaces de captar esas relaciones. Así piensan estas máquinas, así razonan a través de lo único que realmente conocen, que es el lenguaje humano, o para ser más precisos, todos los lenguajes humanos, no solo los idiomas, sino también los lenguajes de programación, el lenguaje Morse o el lenguaje de los iconos, de los emojis. Hay ejemplos realmente muy buenos de lo que puede llegar a expresar solo utilizando emojis. Este, en el que explica la reproducción de los mamíferos, es un buen ejemplo. Este tremendo dominio del lenguaje es el que permite llevar a cabo las denominadas transducciones, tomar una secuencia de texto de entrada y convertirlo en una secuencia de texto de salida totalmente diferente, pero coherente y bien estructurada. Una transducción puede ser traducir un texto de inglés a español con gran precisión, pero también transducir un código C++ en código Java. Estos modelos funcionan a través de la ingesta de una cantidad enorme de datos a los que la arquitectura Transformer añadió el elemento fundamental, la atención. Porque para los que siguen sin poder entender lo que de verdad hacen estos modelos, se resume en convertir las palabras en valores matemáticos y a través de las cabezas de atención múltiple de los transformadores llegar a ponderar y calcular de modo preciso la relación que existe entre todas ellas,
Repito, entre todas ellas. Esto es algo increíble e imposible de hacer para nuestro cerebro, que tiene otras habilidades, no esas. Pero es una prueba de lo tremendamente profundo y complejo que es el modo de razonar, entre comillas, de estas máquinas. Porque como intentaremos ver en detalle, es cierto que los LLM con matices se basan en predecir tokens faltantes, pero a través de un complejísimo proceso solo al alcance de la velocidad de los procesadores y la capacidad de memoria de las computadoras actuales, muy por encima de las capacidades humanas. Como ejemplo, explicado por el propio Ilya Sutskever, GPT-2 fue entrenado a partir de más de 40.000 millones de tokens de texto extraídos de sitios web públicos. A partir de esos entrenamientos, el modelo GPT-2 finalizado había elaborado más de 1.500 millones de parámetros, que son esas relaciones matemáticas entre tokens que utilizarán en el futuro para llevar a cabo sus inferencias. Inferencia es como se denomina a las interacciones con el modelo una vez que ha finalizado su entrenamiento. Es lo que hacemos al interactuar con ChatGPT, que nos responde llevando a cabo inferencias, para lo que utiliza toda esa información que ha generado y aprendido durante su entrenamiento, para crear la secuencia de texto que nos devuelve como respuesta. Que estas respuestas logren el alto nivel de precisión que podemos observar al usar modelos como ChatGPT se debe en parte importante a esos mecanismos de atención múltiple introducidos por la arquitectura Transformer. Pero vamos a intentar, del modo más visual posible, entender cómo se lleva a cabo el entrenamiento de un modelo GPT. E insisto en lo de GPT porque otros modelos LLM como BERT, aunque muy similares, presentan también diferencias clave, de las que hablaremos porque nos ayudarán a entender también mejor a estos modelos. Pero veamos ahora cómo se entrena GPT a través de su sistema de redes neuronales. Cuando recibe uno de esos miles de millones de trozos de texto con los que se entrena. 40.000 millones en GPT-2, que han sido superados por mucho en las versiones 3 y 4. Vamos a utilizar desde luego un ejemplo simplificado en el que vamos a suponer que el modelo recibe el texto "me gusta leer libros". Se inicia un proceso con los siguientes pasos. Lo primero que hará el modelo, recuerda que estamos en la fase de entrenamiento, es tokenizar la entrada, en la que el texto completo se divide en tokens. En este caso podríamos tener una tokenización simple por palabras, lo que nos daría algo como esto. En un segundo paso, en esta fase de entrenamiento, a cada token se le asigna una ID única que se basa en el vocabulario predefinido del modelo. Pero para entender qué son los vocabularios predefinidos, tenemos que situarnos en una fase de trabajo con el modelo anterior a la del entrenamiento, que se denomina fase de preprocesamiento de datos, que siempre debe hacerse antes de empezar a entrenar al modelo. Es una fase clave que veremos en detalle en otro vídeo, pero de momento, dependiendo del tipo de modelo que se quiera entrenar, los desarrolladores utilizarán algún modelo de tokenización, de los que ya existen estándares muy usados, como Byte per Encoding o Sentence Piece. Sistemas de comprensión de datos que tokenizan el lenguaje humano, que se convierte en un sistema de tokens comprimidos que se irán clasificando según la frecuencia con la que aparezcan en los textos que se usarán para el entrenamiento. El total de los tokens creados es lo que se denomina el vocabulario y se trata de uno de los hiperparámetros clave que los desarrolladores deben elegir antes de empezar el entrenamiento. Ese tamaño puede variar según los recursos y el propósito del modelo. Más grande igual a más preciso, pero también más complejo y costoso en necesidades de cómputo y memoria. Una vez decidido el tamaño y elegidos los tokens que forman el vocabulario, y recuerda, aún en la fase de preprocesamiento, a cada uno de ellos se le asigna un identificador numérico único, una ID
que es simplemente un número entero. Esto significa que cuando se inicie la fase de entrenamiento, el modelo solo tratará con números, aunque parte de esos números representen identificadores de tokens, que a su vez están relacionados con palabras. Pero es importante entender que el entrenamiento a través de las redes neuronales profundas solo trata con números, que decodifica en su entrada-salida. Entendida esta parte, podemos volver a la fase de entrenamiento, en la que el modelo recibe una secuencia de entrada, que en principio es un simple texto, que desde luego puede ser enorme. Una vez recibido el texto y llevada a cabo la tokenización del mismo, se usa el vocabulario predefinido del modelo para convertir cada token en su identificador único, con lo que el texto entrante se convierte en una secuencia numérica de identificadores de tokens, una secuencia de números enteros en definitiva. Estos IDs, desde luego, son únicos e inalterables a lo largo de todo el proceso y actúan como el ancla y gancho que va a permitir establecer relaciones de afinidad entre todos ellos a través del proceso de embedding o incrustación, de que hablaremos en un momento, y que es el proceso clave de razonamiento y aprendizaje del modelo mediante la reelaboración constante de sus parámetros internos, que con cada secuencia de entrada irán capturando y afinando las relaciones existentes entre los datos, los tokens, las palabras, el lenguaje en definitiva, e irán extrayendo patrones cada vez más precisos con cada frase que analicen. Recuerda, de los miles y miles de millones de frases que analizan. Esta capacidad de analizar volúmenes masivos de datos a grandes velocidades y conservar y recordar sus resultados en cientos o miles de millones de parámetros es lo que marca la diferencia entre un procesador y un cerebro humano. Al entrenarse e ir aprendiendo, el modelo comprenderá mejor las relaciones profundas entre las palabras e irá mejorando su capacidad para generar textos y combinar de forma precisa esos miles de millones de parámetros que ha aprendido, y que sí, lo recuerda todos, todo el tiempo, y accede a ellos a una enorme velocidad. Así genera textos y llega a dominar el lenguaje humano. Dejamos el preprocesamiento y volvemos al entrenamiento, en el que estábamos en el paso 2, intentando aplicar un ID específico a cada uno de los tokens de la secuencia de entrada con la que se va a entrenar el modelo. El texto "me gusta leer libros", lo que hará el modelo es acudir a ese vocabulario específico que se decidió en el preprocesamiento y aplicar a cada uno de los tokens su identificador. Supongamos que el modelo tiene un vocabulario que asigna los siguientes IDs: a me 23, a gusta 56, a leer 91 y a libros 43. Entonces, nuestra secuencia de tokens se convierte en una secuencia de IDs numéricos: 23, 56, 91, 43. Las palabras, el texto desaparece totalmente antes de iniciar el entrenamiento del modelo, como ya dijimos. El siguiente paso es la clave en el proceso de entrenamiento de estos modelos que ya mencionábamos antes. Es la fase que se conoce como embedding o incrustación. También conocida como incrustación de palabras, aunque realmente lo único que se incrusta ya son números, los IDs asignados a cada token. Es en esta fase del entrenamiento en la que entran en acción las redes neuronales profundas y en las que los modelos realmente están aprendiendo. En la fase de preprocesamiento, junto con el número de tokens y la asignación de IDs, otro de los hiperparámetros que se decide y que se mantiene fijo posteriormente, tanto durante el entrenamiento como la inferencia, es el número de dimensiones que va a tener el espacio de embeddings o incrustaciones, que son el auténtico conocimiento que va adquiriendo el modelo a través del aprendizaje. Esto da lugar a una compleja estructura matemática que le da a los modelos su profunda comprensión del lenguaje humano.
Esta sería la matriz incrustada con 3 dimensiones de nuestro ejemplo de secuencia simplificada. Cada fila es un token y cada columna una de las dimensiones. De este modo, nuestra secuencia de palabras se ha convertido en una secuencia de vectores de incrustación representados a través de un array bidimensional. El número de dimensiones de nuevo varía según el modelo, pero pueden llegar a ser cientos o incluso miles de dimensiones, cada una de ellas cuantificando una característica específica de cada uno de los tokens únicos del vocabulario predefinido del modelo. Durante el entrenamiento son los valores de estas dimensiones lo que estará cambiando constantemente y que le permite al modelo ir creando parámetros en los que se basan los patrones que le permiten comprender profundamente el lenguaje humano. Este proceso de aprendizaje es el que tiene lugar en la red neuronal, en cuya capa de entrada se encuentran los vectores de incrustación que acabamos de ver y que en términos programáticos son arrays bidimensionales con filas que son los IDs únicos de cada token y columnas que son las dimensiones. En el entrenamiento, a través de las redes neuronales, los valores de las dimensiones en general se inicializan con valores aleatorios pequeños o con valores de preentrenamientos previos. Pero en todos los casos marcan el punto de partida del proceso de entrenamiento del modelo, que es lo mismo que decir su proceso de aprendizaje. A medida que el modelo se vaya entrenando, estos valores se ajustan mediante un proceso de optimización, actualizando sus valores para mejorar la representación y capturar las relaciones semánticas y sintácticas entre las palabras. Pero es clave para entender cómo funciona la inteligencia artificial, entender también su enorme capacidad, que a su vez explica las tremendas exigencias de cómputo, son mucho más grandes. Pero eso da igual. Lo que debemos entender es que cuando el modelo analice esta entrada, las comparaciones y reequilibrios de pesos y sesgos que definen los parámetros no se hacen ni mucho menos solo con estos tokens. Se realiza, ojo al dato, siempre y en cada flujo a través de la capa de la red neuronal con absolutamente todos los tokens que forman el vocabulario predefinido del modelo. Y todos ellos ven reequilibrados y reevaluados sus pesos y sesgos. Así es como capturan las relaciones semánticas y sintácticas entre las palabras convertidas en números. Así que para entender estos modelos debemos grabarnos a fuego esto. Cada secuencia que recorre la red neuronal recalcula los pesos y sesgos de absolutamente todos los tokens que forman su vocabulario predefinido, a partir de los cuales elabora sus parámetros, su conocimiento profundo, que recuerda que en un modelo ya obsoleto como GPT-2 eran 1.400 billones de parámetros. La versión 3 y 4 son muchísimos más. Todos los tokens en todas las capas, a través de las cabezas de atención múltiple de los transformadores en acción. Entre la capa de entrada, los vectores de incrustación, y la de salida con la predicción y comparación con la etiqueta, el resto de las capas se denominan ocultas. Y no es porque no se pueda ver lo que hacen, es porque la complejidad de sus procesos y los millones y millones de interacciones que se producen está muy lejos de poder ser observables para las capacidades humanas, o nos podría llevar años desentrañar solo una de esas capas. Así aprenden estos superpoderosos modelos a pensar y razonar a su manera, siempre a través de valores matemáticos y cálculos estadísticos, valores que son las partes dinámicas que se están ajustando constantemente y absolutamente para todos los tokens del vocabulario. Es en estas capas ocultas en la que los bloques Transformer aplican sus mecanismos de autoatención múltiple. Attention is all you need. El modelo aplica estos mecanismos de autoatención a los datos que se le han pasado y a través de todas las capas ocultas de la red neuronal, cuyo número puede variar, lleva a cabo cálculos en cada neurona para llegar a la capa de salida con una predicción.
Es cierto que el modelo GPT se basa en predecir el siguiente token en una secuencia. Pero una vez más es algo que no tiene nada que ver con lo que se vende en la internet para tontos, porque lo que hace la arquitectura en verdad a través de sus mecanismos de autoatención es predecir probabilidades. ¿Probabilidades de qué? Pues nada más y nada menos que las probabilidades que tiene, una vez más, ojo al dato, las probabilidades que tiene cada uno de los tokens que forma su vocabulario. Probabilidades que tiene de ser el siguiente token en la secuencia. En la salida, durante el entrenamiento, el modelo podrá ver la etiqueta con el token real de la secuencia que hasta ese momento no conocía. Pero ni mucho menos se reduce a algo tan simplista como etiqueta libros. ¡Qué bien! He acertado. Lo que hace es mucho más complejo. Compara la etiqueta con todas y cada una de las probabilidades que le había otorgado a todos y cada uno de los tokens que forman su vocabulario. Porque el poder de estos modelos permite, sí, que cada uno de los tokens de su vocabulario tenga un valor de relación con el token de la respuesta correcta. Relación que tiene un peso y un sesgo, y que con cada salida el modelo recalcula para todos sus tokens. Cada token tiene una relación de peso y sesgo con cada uno de los otros tokens. Y a partir de ese resultado se inicia el proceso que se conoce como retropropagación, en el que la red neuronal repite el proceso pero hacia atrás. Y con lo aprendido de la etiqueta va recalculando los pesos y sesgos de todas, absolutamente todas las neuronas que forman su red. Además, este proceso de propagación, retropropagación, puede repetirse múltiples veces, según los criterios de entrenamiento que tenga el modelo, de lo que ya hemos hablado. Así que lo que hacen los modelos es crear una especie de ranking de probabilidades para cada token de ser el correcto, y tras conocer la respuesta reevalúa pesos y sesgos de todos los tokens a través de las relaciones que las cabezas de atención múltiple crean entre todos ellos, y así con propagaciones y retropropagaciones constantes a través de su red neuronal. Poco a poco el modelo va afinando sus miles de millones de parámetros, el auténtico conocimiento que va acumulando. Posteriormente, en la fase de inferencia, cuando el modelo ya ha dejado de aprender, usará todo ese conocimiento acumulado para acabar prediciendo el siguiente token. Pero el que siga creyendo que eso es lo único que hacen estos modelos, sí que es para dudar mucho de si esos humanos tienen realmente capacidad de razonar. En la fase de inferencia, los parámetros son fijos e inmutables, pero a través de diales podemos modificar su comportamiento, como sabe cualquiera que haya usado un poco el modelo de ChatGPT a través del Playground. Desde la temperatura, que controla la aleatoriedad de las predicciones, a el Top-K Sampling, que en lugar de muestrear todos los tokens del vocabulario, solo lo hace con los más probables. O el Top-P Nucleus Sampling, en el que se puede indicar un valor de probabilidad para indicar el número de tokens que queremos que se utilicen para la predicción. Podemos también añadir una longitud máxima a la respuesta, una penalización por repetición de tokens, etc. Pero todo esto es posible gracias a los miles de millones de parámetros de un modelo como GPT-4, que piensa y razona, a su manera, en muchos aspectos muy superior a la nuestra, aunque aún en una fase de evolución muy rudimentaria.